Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Laura Victoria Márquez y en este video vamos a hablar sobre la fractura, la separación de la energía femenina y masculina. Pero en este caso en particular quiero traer un recuerdo, una memoria de la caída de Atlantis. Es algo que nunca he contado. Llevo años hablando de la separación y de la reunificación de las energías femenina y masculina y todo lo que implica. Pero la verdad que es la primera vez que voy a contar este recuerdo, esta memoria, que fue muy sensorial y muy emocional y que me llevó muchos años poder ordenar, comprender, inclusive poder verla completa. Al principio era tan fuerte el dolor que se abría que inmediatamente la puerta se cerraba y quedaba velado. Y cuando se abrió fue... Y siento contarlo porque estamos sanando esa herida, de esa fractura, de esto que ha sucedido en la tierra. Y hay muchas personas que están conectando con este dolor. Y que no lo ven, que no saben por dónde viene. Porque es muy difícil y la cabeza no lo entiende. Entonces sentía que es importante compartir mi experiencia porque puede ayudar a otras personas a que las piezas de su puzzle encajen, ¿sí? Recordar y aclarar que esto es mi visión, lo que yo viví, como yo lo sentí, como yo lo experimenté. Y no pretende ser una verdad absoluta. Pero mi verdad te puede ayudar a recordar la tuya o ordenar la tuya. Para esto, primero tenemos que comprender que la Tierra ha vivido muchos ciclos de caídas de conciencia hasta llegar al punto actual donde femenino y masculino, espíritu y materia, se desconectaron completamente. Es un velo, no es una desconexión real, pero se percibe como una desconexión completa, una pérdida de conexión con el origen, una pérdida de conexión con la unidad. Y donde se entró en una realidad holográfica de separación tan grande y tan profunda, que es una huella que guarda nuestros corazones, un dolor inmenso, que cuando empezamos a abrir el corazón y empiezan a aparecer las heridas emocionales, todo el dolor que está detrás de nuestras relaciones y que nos reflejan nuestras relaciones, especialmente las de pareja, tienen de trasfondo esta herida. La herida de separación del origen. La herida de separación con nuestro propio ser. En Atlántida se cortó la conexión con nuestra luz, entre nuestra luz y nuestra fisicalidad. Olvidamos lo que éramos, olvidamos de dónde veníamos. Nos desconectamos del corazón, de la unión. Y ese es el hueco enorme que hay en el corazón de muchas personas y que muchas veces no saben por dónde afrontar. La buena noticia y la mala noticia es que saber de dónde viene no te ahorra el tener que atravesarlo, pero te ayuda a... Perdón, la máquina ya se va a apagar. Hay una construcción cerca. Pero te va a ayudar a darle contexto, a saber que no te pasa solamente a vos,
y te va a dar un marco para atravesarlo. Es como saber el océano que estamos atravesando y recordarte que del otro lado estás vos y que ese dolor en algún momento se termina, que no es eterno. Qué fuerte. No somos conscientes de la huella inmensa que ese dolor tiene en nosotros y el hueco y el dolor en el corazón que se despierta. Es un dolor tan grande que muchas veces parece indigerible. Y tenemos que ser muy amorosos y muy amorosas con nosotros para atravesarlo. E ir haciéndolo en dosis que podamos digerir sin querer autoengañarnos y escaparnos, porque la única manera de camino y despertar espiritual es atravesar ese dolor. Estamos restaurando esa caída. Y restaurar esa caída inevitablemente nos lleva a pasar por ahí. Y esto tiene un eco muy profundo en las guerras de Orión y en toda la legión de Lucifer y la caída de toda esa faceta del universo que decidió separarse del origen y que se alejó tanto de la energía femenina que se desconectó y empezó a crear realidades separadas de ese origen. Y esta realidad es un simulacro de eso que nos invita a volver al origen, a volver a nosotros, a volver. Pero para eso hemos tenido que pasar por el cuerpo, esa fragmentación, esa separación, ese dolor, ese quiebre. Hace algunos años, muchos, cuando yo empecé mi camino, y uno de los grandes mensajes era abrir el corazón. Cuando empecé a abrir mis registros, se presentó un recuerdo que primero parecía metafórico, no entendía, y tenía que ver conmigo en un cuerpo de sirena. Yo me veía en un cuerpo de sirena. He tenido muchas vidas y muchos recuerdos en cuerpos de sirena. Hoy ya lo sé, hoy ya está asumido e integrado. Pero en ese momento me desconcertaba mucho verme en un cuerpo de sirena. Era como, ¿qué es esto? Y me acuerdo que lo primero que aparecía era la sensación de ser una sirena enamorada de un hombre de la tierra. Y de a poco era como que veía flashes de eso, pero siempre que lo veía había un dolor tan grande que automáticamente el registro se cerraba. Y fue ir entrando ahí poco a poco y cada vez viendo más. Y en ese ver más empezó a aparecer Atlántida. Y empezó a aparecer una tarea que yo hacía junto a mi complemento masculino en ese momento, lo que entendemos como llama gemela, que no siempre ha sido la misma, era mi complemento en ese momento.
Y él sacaba información de cristales, como sacaba cristales de la montaña, los grababa, me los daba a mí y yo me los llevaba al fondo del mar. Y era una tarea secreta. Lo hacíamos a escondidas. Nadie se tenía que enterar lo que estábamos haciendo. Y yo me llevaba eso a una ciudad interoceánica. Estábamos de incógnito, como mucho tiempo en casi todas mis vidas. O por lo menos las que recordaba quién era. Y lo que estábamos haciendo era guardar los códigos de origen para cuando todo cayera y se quebrara, porque sabíamos lo que iba a pasar. Era guardarlos para que estuvieran disponibles en el océano, que es a nivel material lo más simbólico e igual al origen que tenemos, es el océano. Y me lo llevaba al océano para resguardar esos códigos del origen, para que cuando la humanidad volviera a estar donde estaba ahora, pudiera recuperarlos. Las primeras sesiones que di eran eso, íbamos al fondo del mar a que la gente buscara sus códigos. Era como, ay, toma, este es tu cristalito. Pero tardé en recordar la caída. Y no recordé la caída como grandes olas, y recordé el quiebre. Cómo se sintió en mi corazón. Y lo recordé en un momento tan alterado de conciencia y tan desconectado de cualquier droga o sustancia externa, que fue absolutamente real. Sabía que se venía la caída y nos despedíamos con ese hombre, sabiendo que no nos volveríamos a ver por muchos años. Y disculpen el ruido, es parte de la escenografía. Nos despedíamos, sabíamos que no nos volveríamos a ver. Yo me iba al centro del mar con los últimos cristales. Y se sentía, se viene, se viene, se viene, y era como una onda expansiva que cuando me tocaba, el corazón se quebraba y lo sentía literalmente quebrarse. Y ese quiebre, que era interno, se veía como una separación completa entre la tierra y ese océano. En ese momento solo sentí y reviví el impacto en el corazón y en todo el cuerpo que eso generó. Y hubo un sentimiento muy profundo que era que el femenino se había quedado con la mejor parte.
De alguna manera se había quedado conectada a ese origen, a ese mundo neptuniano, totalmente fragmentado, perdido en el sentido, desconectado de las ganas de vivir. Pero guardián y guardiana del amor y del origen. Y lo veía él, que había quedado arriba, y lo que sentía era que para él era mucho peor, que era mucho más difícil. Era como los que se quedan en superficie se rompen completamente, se desconectan, se olvidan, se vuelven absolutamente materiales y se desconectan de la fuente. Y había detrás de eso una culpa enorme y una promesa muy grande que me llevó mucho tiempo a soltar, de querer rescatar a los que quedaban arriba, para que volvieran a conectar con ese origen, con ese corazón. Esta es la historia del femenino y del masculino. Este es el quiebre con el origen. Esto es lo que sucedió en Atlántida. Femenino y masculino se desconectó, se desenchufó. Y hoy, cuando vemos la herida de abandono y la de rechazo, la de traición, el apego desorganizado, el apego ansioso, el apego evitativo, nos hablan de lo que sucedió en el corazón de quienes quedaron de un lado y del otro de esa pared, que también es la división que se acentúa en nuestro cuerpo calloso y que bloqueó nuestra visión, nuestros canales, y nos disoció del corazón y de la sabiduría que es esa unión. Los que se quedaron arriba, en la superficie, en el eneagrama se pueden ver como las personalidades con rasgos más narcisistas, arraigados a la tierra, con un enorme sentido del yo. No estoy hablando necesariamente del narcisismo patológico del que habla la psicología, sino de los eneatipos con mayores rasgos narcisistas que describe el eneagrama. 1, 2, 7 y 8. En el fondo de las aguas quedaron el 5 y el 4. Y el 9
El 6 y el 3 tienen otras historias, pero que también están vinculadas a esto, también están atravesados por esto. También están atravesados por esto. ¿Quiénes quedaron conectados al origen, al agua? Y se desfragmentaron de su energía masculina. ¿Y quienes quedaron conectados a la tierra y se desfragmentaron de su energía femenina? Y empezaron a jugar un juego de víctimas y de victimarios, de luz y de oscuridad, de femenino y masculino polarizado, donde en el fondo todos somos la víctima y todos somos el victimario, y hasta que no lo recordemos y dejemos de echar el balde afuera, vamos a seguir en el juego de la dualidad y de la polaridad. Y esto no implica justificar ni sumarse a los juegos que plantean quienes se han desconectado del corazón, ni tampoco sumarse a los juegos de quienes se han desconectado de la mente. La desconexión ha generado una herida tan grande que se ha transformado en canibalismo, donde esos dos polos se necesitan y se buscan, pero como se han desconectado del centro, lo han empezado a hacer desde la depredación, más o menos consciente. Y de ahí nos toca salir. Hay algo que es urgente agregar, y es que esa parte de la que nos hemos fragmentado y que les he contado cómo en esta visión tan clara la vi y la sentí proyectada afuera, también estaba sucediendo adentro, también era adentro, primero era adentro. El rescate y la proyección de esa parte fragmentada afuera, que se notan los vínculos, en las parejas, en todas las relaciones que tenemos a nuestro alrededor. Son el reflejo de esa propia fragmentación. Y esa fragmentación solo se salva dentro. Hay un foco mal puesto cuando nos empecinamos en salvar a otro, en que sea otro el que se reconecte a su corazón, a su esencia, a su divinidad. O cuando queremos enraizar a otro, dotarlo de razón y de sentido. Estamos proyectando afuera nuestra herida y olvidando que la unión y la integración está dentro y que el rescate se produce hacia adentro. Cuando nosotros, nosotras, somos capaces de traer y de unificar esas dos partes que quedaron separadas. Nuestra divinidad, nuestras aguas, nuestra conexión con nuestro fuego interno, nuestra voluntad y nuestra acción enfocada en este plano. Solo ahí, cuando lo unificamos adentro, dejamos de necesitar salvarlo afuera. Todos mis ciclos, mis sesiones, mi trabajo está orientado a acompañarte con esto, a atravesar esto.
Por supuesto que no me necesitas. Adentro tuyo está toda esa verdad que estás buscando. Y es tiempo de que lo recuerdes. No necesitas a nada ni a nadie. Solo puedo ofrecer una mano para acompañarte a atravesar el camino que ya atravesé. Y en ese compartir, recordarte que nunca estuviste separado. Voy a dejar en la descripción del video el link a mi página por si alguien quiere trabajar más profundamente. Contarles que ahora empieza entrenamiento para empáticos. Es un trabajo muy profundo con quienes se quedaron con la parte femenina, pero tienen que integrar la masculina. Para los que estén en el agua. Las sirenas y tritones. Esta es la herida de separación y el retorno del corazón del uno, que habla justamente de esta separación entre femenino y masculino. Y en encuerparte, que empieza el 20 de junio, que todavía no está en mi página, pero que en mayo ya va a estar toda la información, nos vamos a adentrar profundamente en la restauración de nuestro ser luz para volver a ese punto origen. Este ya es un viaje de un año, ya es una inmersión muy profunda, una restauración total. Y la verdad que recomiendo haber hecho los otros ciclos, al menos la herida de separación y el retorno del corazón del uno, porque va a habilitar y va a abrir muchas puertas muy necesarias, porque no voy a volver a entrar en lo que ya se ha entrado ese ciclo, y se va a necesitar que haya un poco una integración de ese proceso. Entonces, quienes quieren sumarse, les recomiendo hacerlo. Y están abiertas las puertas, ya que el 8 de mayo iniciamos con entrenamiento para empáticos. Recuperar tu poder y ser dueño de tu energía. Para, desde la fuerza del amor y la verdad, retornar, recuperar tu sol interior. Equilibrar tu energía. Y poder brillar desde la luz que eres. Dejando de ser víctima y presa de quienes se quedaron del otro lado en este juego de dualidad. Y empezar a ser arquitecta, arquitecto de tu propia vida. Un beso. Si te ha gustado el video, te invito a darle me gusta, comentarlo, compartir para que pueda llegar a más personas. Muchas gracias.